El cambio climático, tal y como lo usan con intereses políticos y económicos, es en realidad un cambiazo. Según datos del Panel Intergubernamental de Científicos de Naciones Unidas, de la cantidad de CO2 que llega a la atmósfera cada año, hasta un 95% lo genera el propio planeta en procesos naturales como volcanes, respiración de animales, descomposición de materia orgánica, actividad microbiana del subsuelo o intercambio de gases entre la atmósfera y el océano. Pese a la propaganda oficial, el ser humano solo emite el 5% del CO2 que se genera en la Tierra cada año. Con esta simple correlación de emisores de dióxido de carbono, es fácil deducir que, cuando menos, que la culpa del cambio climático sea del ser humano es más que discutible. Y si a partir de estos datos comenzamos a hacernos más preguntas, el dogma de fe izquierdista del cambio climático es en realidad un cambiazo. Y es que, según las tesis apocalípticas promovidas por el establishment climático de coche oficial y avión privado, el CO2 impide salir de la atmósfera los rayos de sol que rebotan en la corteza terrestre y provocan que el planeta se caliente. Si damos esto por cierto, teniendo en cuenta quién genera el dióxido de carbono, los del apocalipsis no han justificado nunca cómo es posible que el 95% del CO2 que emite el propio planeta no cause cambio climático y solo sea el 5% que produce el hombre el que cambie el clima. Cabe preguntarse si el CO2 emitido por el planeta deja salir los rayos de sol y el generado por el ser humano no lo hace. Pero la ciencia aún no ha dicho que el comportamiento del dióxido de carbono cambie en función de que lo emita el planeta o lo emita el ser humano. La izquierda ha encontrado en la meteorología cambiante la causa de los fuegos que han asolado España este verano. Sin embargo, que se hayan detenido por el momento a 56 personas e investigado a más de 100 por provocar la quema de miles de hectáreas, poco tiene que ver ni con el cambio climático ni con el relato catastrofista de la emergencia climática y sí, como dice Pedro Sánchez, los incendios son por esa emergencia climática que pone en riesgo la supervivencia de la especie humana, se pueden plantear preguntas que no encajan con ese relato. Si realmente el cambio climático es como vende la izquierda, lo es en todos lados. Un fenómeno planetario, lógicamente, afecta a todo el planeta, como todo el mundo puede comprender. Pues bien, siendo España el 11% del territorio de la Unión Europea, resulta que es nuestro país el que acumula hasta un 40% de la superficie quemada de toda la Unión, según el periodo exacto que consideremos entre junio y agosto de este año. Según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, entre junio y agosto de 2025 han ardido en toda Europa en torno a 1,1 millones de hectáreas y de ellas, y hasta el 23 de agosto, en España se han quemado 403.000 hectáreas. No cuadra. Por tanto, si hay cambio climático, también lo hay en el resto de Europa y allí, en cambio, no ha ardido tanto monte como en nuestro país. Y si uno atiende la propaganda izquierdista, pensaría también que el transporte por carretera en general y los coches de combustión en particular nos van a llevar al fin de nuestros días. Nuevamente, otro cambiazo. Y es que según los datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente, el transporte genera solo el 13% de las emisiones de dióxido de carbono, mientras que los edificios, sí, los edificios, son los responsables del 56% de lo que se emite. Sorprende mucho que si los edificios emiten más de 4 veces de lo que generan los coches, no se diga nada de esto. ¿Por qué? Porque hay una agenda ideológica según la cual la movilidad urbana debe basarse en el transporte público, la peatonalización y la bicicleta. Además, organismos globalistas como el Foro de Davos ya han dictado que para 2050 deben haberse retirado de la circulación el 75% de los automóviles que circulan en la actualidad, dejando la cifra de coches circulantes en apenas 500 millones de vehículos en todo el mundo. Y eso, por cierto, incluye también a los coches eléctricos. En la actualidad se calcula que están en uso en torno a 1.470 millones de coches a nivel mundial. Y estos globalistas quieren que solamente circulen 500 millones. Tanta generación de miedo al apocalipsis climático no solo vale para decirnos cómo tenemos que vivir, sino también para quitarnos nuestro dinero. Así, no es de extrañar que, según datos del INE, cada español pague de media 507 euros al año en impuestos medioambientales. En cifras totales, las familias españolas tuvieron que aportar 9.800 millones de euros y el total de recaudación de este tipo de impuestos presuntamente ecológicos ascendió en 2023 a nada menos que 22.880 millones de euros.
Además, en un solo año, el Gobierno ha incrementado la presión fiscal medioambiental en un 10,7% y del total de tributos que nos obligan a pagar en España, los supuestamente ecológicos suponen el 6,5% de todo el atraco fiscal que padecemos. Un ejemplo muy claro de este asalto al bolsillo de los ciudadanos es el impuesto al plástico. Y es que con la entrada en vigor de este tributo a envases de plástico no reutilizables, Hacienda se embolsó nada menos que 596 millones de euros en 2023, multiplicando casi por 6 los 104 millones del año anterior. Así pues, vemos que el cambio climático no es más que un cambiazo de manipulación de datos y de generación de miedo para conseguir que aceptemos vivir como ellos digan y pagar los impuestos que ellos quieren que paguemos.